La palabra literatura proviene del término latino literae, que hace referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. El concepto posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Se originó en Inglaterra en el siglo XVIII, la cual abarcaba el conjunto de escritos producidos por los tipos de ensayos, cartas y poesía. Eagleton, crítico literario inglés, sugirió que los criterios necesarios para definir el cuerpo literario eran ideas apegadas a los valores y gustos de cierta clase. Asimismo, en la Inglaterra romanticista, el término literato era sinónimo de visionario o creativo. Género lírico. Los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa. La lírica también tiene sus subgéneros, los cuales son oda, composición lírica en verso; himno, composición solemne que expresa sentimientos patrióticos, religiosos o guerreros; elegía, composición lírica que expresa sentimientos de dolor; égloga, composición poética de sentimientos amorosos y exaltación de la naturaleza; canción, expresada habitualmente de emociones tipo amoroso; sátira, composición lírica en verso o en prosa que censura vicios; y epígrama, poema mordaz, agudo y conciso, generalmente escrito en verso. Género épico. Relata sucesos que le han ocurrido al protagonista. Es de carácter objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso, pero ahora se utiliza la prosa. Los subgéneros épicos también son conocidos como narrativos y se dividen en dos partes, en verso y en prosa. En verso tenemos la epopeya, narra una acción memorable para la humanidad o para un pueblo. Poema épico, relata hazañas heroicas para exaltar los valores de una nación. El romance, narración en versos que describe acciones guerreras, caballerescas y amorosas. La fábula, relato de una anécdota de la cual puede extraerse una consecuencia moral o moraleja. La epístola, también escrita en verso, expone algún problema de carácter general. De igual forma se encuentran los subgéneros épicos en prosa, y podemos encontrar el cuento, narración breve de un suceso imaginario y con argumento muy sencillo. Aparecen en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático. Apólogo, relato breve de finalidad didáctico-moral. La leyenda, narración breve basada en un relato tradicional de carácter misterioso, sobrenatural o terrorífico. La novela, su auge en los siglos XIX y XX ha sido tal que resulta difícil una definición rigurosa. Suele entenderse por novela una narración extensa en prosa con personajes y situaciones reales o ficticios que implica un conflicto y su desarrollo que se resuelve de una manera positiva o negativa. Es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento. Género dramático. Son obras escritas en forma de diálogo y destinadas a la representación. En ellas se plantean diversos conflictos y puede estar escrito en verso o en prosa. Los subgéneros dramáticos se dividen en la tragedia, que es la representación de terribles conflictos entre personajes superiores y muy violentos, los cuales son víctimas de un destino ineludible. Suele acabar con la muerte del protagonista. La comedia es la representación de un conflicto de aspecto alegre y divertido de la vida, y cuyo desenlace tiene que ser feliz. El drama representa problemas graves con intervención, a veces de elementos cómicos, y su final suele ser sombrío. La ópera, composición dramática en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles en lugar de recitarlos. Zarzuela, obra literaria musical, en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar vivos cuadros de costumbres, preocupaciones populares, sátiras políticas. Paso, entremés y sainete, piezas breves de un acto en prosa o en verso de tema ligero.
El origen del sainete se encuentra en la tradición popular y posee un humor festivo y picaresco. Solía representarse entre los entreactos de obras mayores. Autosacramental. Obra de carácter alegórico que trata sobre un dogma de la Iglesia Católica y tiene como fondo la exaltación del sacramento de la Eucaristía. Existen otros géneros literarios como son la oratoria, de carácter oral, pretende convencer un auditorio. La forma más habitual es la conferencia, exposición personal de un tema cualquiera. La historia, narración objetiva de hechos reales. Formas habituales son la biografía y la autobiografía. La didáctica tiene la finalidad de enseñar algunos subgéneros didácticos, como son el ensayo, que es un subgénero muy importante en la actualidad, escrito siempre en prosa. Consiste en la exposición aguda y original de un tema científico, filosófico, artístico, político, literario, entre otros, con carácter general, es decir, sin que el lector precise conocimientos especiales para comprenderlo. Y la crítica, que analiza y valora las obras o las acciones realizadas por otras personas. La clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiene a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. En la historia ha habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo que no se puede determinar una categorización de todas las obras siguiendo un criterio común.